Vamos a dejar aquí el diseño. ¿Qué diseño tengo? Tengo el diseño. Me parece, voy a poner el automático. Bien. Entonces, procedo ahora a iniciar. Voy a poner la barra lateral mejor si por algo la había dejado. Me gusta esta barra. E iniciamos grabación. Atentos que iniciamos grabación. Bien, nos avisará entonces. Cuando nos dé la señal, estaremos listos para comenzar. ¿Verdad? Ha sido un excelente preámbulo conocer sus lugares y los sitios representativos y las particularidades de las zonas de residencia de este pequeño pero gran país. No nos da la señal. Hoy sí. Hoy sí, ya estamos grabando entonces. Iniciamos. Voy a proceder a comenzar y les recuerdo que pueden hacer uso del chat o abrir micrófono con cualquier duda o cualquier comentario que ustedes tengan. Entonces voy a irme a mi presentación y voy a proyectar a pantalla completa para poder usar el lápiz y además para poder tener mejor visibilidad, ¿verdad? Ya saben que ustedes pueden hacer uso de los recursos que tenemos, escribir en el chat. Yo estoy tratando acá de seguir al chat con una tablet y vamos a ver qué tal si nos funciona. Bueno, comenzamos entonces. ¿Cuál es nuestro tema? Defectos o irregularidades del arreglo atómico. Eso lo vamos a entender como sinónimo. Cuando hablemos de defectos, se está refiriendo a irregularidades. ¿Pero a qué debe este nombre? Pues sabemos, o lo que hemos estudiado en la unidad 2, lo que estudiaron con el ingeniero Rosalúe, es que los átomos se ubican en el espacio, que ocupan ciertas posiciones y que para definir esas posiciones se hace uso de un sistema de coordenadas cartesianas. Pues ya sabemos, ¿verdad? Que se ponen los ejes X, Y y hay un eje Z. Y mediante estas coordenadas pueden ubicarse las posiciones que los átomos ocupan en el espacio. Estas posiciones son regulares y por eso es que hablamos de cristales, porque se definen y se mantienen a lo largo. Como observamos acá, los átomos ocupan esos puntos definidos a través de las coordenadas cartesianas y a ese conjunto de puntos le llamamos red o látice espacial. Con cualquiera de estos nombres conocemos esta colección de puntos y en cada punto de la red asociamos un átomo. Puede asociarse a un conjunto o una molécula, pero lo estudiaremos en esta asignatura en su esquema más simple, que en cada punto se asocia un átomo. Entonces podemos decir que en esta imagen la red está representada por esos átomos azules. Ya que todos son azules, pues hacemos referencia a que se trata del mismo elemento. Tenemos un elemento puro. Sin embargo, también notamos que esos puntos tienen un ordenamiento en el cual hay una distancia que se respeta. La distancia siempre es la misma y por eso decimos que aquí hay un orden regular. Se mantiene la distancia y el patrón en este arreglo, en este conjunto de átomos, en esta red. Además, notamos que hay un punto representado en rojo. Este representa un átomo y que lo vemos ocupar distintas posiciones. El punto rojo lo observamos en el punto donde normalmente está un átomo o como lo vemos ahorita, en puntos distintos a esas posiciones regulares del látice espacial. Cuando este punto rojo que representa un átomo distinto ocupa
una posición similar a la de los átomos que forman este látice, u ocupa una posición distinta, rompe ese arreglo regular. Y entonces decimos que ha ocurrido un defecto. O también podemos decir que ha ocurrido una irregularidad del arreglo atómico. Pero en síntesis, lo que ha sucedido es que el orden regular se ha perdido. ¿Por qué se mueven los átomos para crear estos defectos? El impulso para el movimiento se lo puede dar ya sea la aplicación de una fuerza, como también el suministro de calor. Por procesos térmicos se inducen a los átomos a modificar su nivel energético y saltar. Son entonces esos saltos de átomos los que van creando los diversos tipos de defectos en los materiales. Vamos a conocer los distintos tipos de defectos que pueden existir en los materiales de ingeniería, pero también vamos a conocer cuáles son las consecuencias de que existan estos defectos, es decir, cómo afectan características y propiedades de los materiales. Para comenzar, hablaremos del orden regular. Decimos que cuando los átomos ocupan esas posiciones reticulares, ese conjunto de puntos que constituye la red y que tienen regularidad, entendemos que se forma un cristal perfecto. Esto es ideal porque sabemos que la perfección pues no es algo que ocurra en nuestra realidad. Vamos a definir un cristal que también se le suele llamar grano como una porción de material que tiene el mismo arreglo y la misma orientación en todos sus puntos. Mismo arreglo y misma orientación. Eso define esa porción de material a la que llamamos cristal. Sin embargo, ya hemos dicho que ya sea por la aplicación de una fuerza o por la aplicación de calor, los átomos tienden a saltar. Eso hace que veamos esas irregularidades que rompen la regularidad del látice. Cuando el átomo salta, deja una posición libre tras de sí. Por lo tanto, vamos a encontrar puntos ocupados por átomos y puntos desocupados en el látice. Al existir esos puntos desocupados y además átomos desplazados de esas posiciones atómicas que ocupaban, encontramos la definición de cristal real. Aquí se rompe el orden. No todos los puntos están ocupados y los átomos están en posiciones distintas. ¿Cuál es la importancia de tener esas posiciones distintas? Que se modifica la energía. Si usted tiene un átomo acá, tiene un cierto nivel energético, pero si este átomo salta a una nueva posición, hay otro nivel energético. Al modificar el nivel energético, se crean estos cambios en las características y propiedades. Vamos a ver, aquí nos dice que hay un gato. Se llama Atenea y Rodrigo tiene muchos. Muy bien, yo también tengo bastantes. Seguimos entonces, ¿verdad? Vamos a partir de la realidad, que hay posiciones desocupadas y que hay átomos ocupando distintos puntos a los que les correspondería en un estado energético de equilibrio. Cuando hablamos
de defectos o de imperfecciones, así como hemos definido el cristal perfecto y el cristal real, tenemos que distinguir que los materiales pueden estar formados por uno o varios cristales. Cuando están formados por un solo cristal, los materiales se denominan monocristalinos. En ello vemos que tienen el mismo arreglo, la misma orientación. Fíjese el orden regular que presenta. Aquí hay cuadritos y sea la dirección que siga, siempre voy a tener estos cuadritos. Aquí hay puntos, hay distancias, me está representando un orden regular. Ahí se cumple la definición de cristal. Ese orden se extiende en toda dirección y no se interrumpe. Y si alguien me dice, ay, pero es que diagonal, pues también hay ciertas distancias que se respetan y se mantienen a lo largo de toda esa dirección. Sí se pueden fabricar materiales monocristalinos. De hecho, para componentes electrónicos, esa es la forma más adecuada. Vamos a aprender después la influencia de otros defectos que pueden influir en el comportamiento. Pero crear un monocristal obliga a ir depositando por capas, de tal forma como se hace ahora con las impresiones 3D, ir creando y no depositando, solidificando a manera que se vaya conservando este orden. En los procesos tradicionales y en los materiales reales es difícil encontrar monocristales. Por lo general tenemos materiales formados por muchos cristales y por eso se denominan policristalinos. ¿Qué notamos acá? Hay muchos cristales y los límites están representados por estas líneas negras más gruesas. Cada una de estas porciones es un cristal. Lo voy a señalar con el puntero. Este es un cristal, este es otro cristal, este es otro cristal, porque responde a la definición de cristal. Mire, hay un arreglo y una orientación. Aquí hay un arreglo que es el cuadrito y una orientación, es el mismo ángulo. Aquí hay otro arreglo y hay una orientación en toda la región. Entonces, por lo tanto, tenemos acá distintos cristales. ¿Cómo se formaron estos materiales? Por lo general ocurren mediante los procesos de solidificación, en los cuales, pues en el recipiente que el metal está fundido, hay diversos núcleos y ellos comienzan a solidificar y alrededor se van creando las capas de sólido. Entonces, al final chocan unos con otros y se forman estos límites. Pero dentro de cada zona se respeta la orientación. El arreglo es el mismo. Cuadrito aquí, cuadrito aquí, cuadrito aquí y cuadrito aquí. El arreglo es el mismo, pero la orientación cambia. Esto está orientado para acá, esto orientado para acá. Aquí podemos decir que va orientado hacia acá, aquí orientado allá. Vea que cada uno corresponde a un cristal. Cada cristal tiene su arreglo y su orientación. ¿Cómo influye en la respuesta de los materiales? Veamos las propiedades. Esta denominada módulo de Young, la aprenderemos en la unidad 7. Observen el monocristal. Tenemos un valor pues de 41 porque el exponente es el mismo. Y en cambio, en esta dirección tenemos un valor de 18. ¿Por qué la diferencia si estamos hablando de un monocristal? El valor de la propiedad, esto tiene que ver con la rigidez del material, se asocia a la dirección en la cual la mida. Entonces, si estamos hablando de una dirección 100, quiere decir que solamente en
uno de los ejes pues tiene un valor y en los otros va paralelo, ¿verdad? Entonces vamos a tener, digamos, algo aquí así sobre esto. Y podemos decir, si lo representamos en el monocristal, esa propiedad fue medida en esta dirección y nos dio un valor de 18. Pero la otra fue medida en una dirección 1, 1, 1. Aquí. Entonces decimos, eso fue medido acá. Entonces, aquí observa la influencia de estas líneas y acá observa la influencia de estos puntos. Por lo tanto, lo vamos a decir de esa manera tan general. Las interferencias que se encuentren son las que ocasionan la respuesta distinta. Por eso en los monocristales la propiedad no se puede generalizar porque depende de la dirección en la cual se mida. Situación que no ocurre con el policristal. Para el policristal yo tengo un solo dato. No es que este valor se respete en cualquier dirección y en todos los cristales. Claro que no. Sino que este valor es un promedio, es un resultado estadístico. Ya que cada cristal tiene una orientación diferente, pues este valor es el promedio de todo lo que se pueda medir acá. Imagínense, yo lo mido en esta dirección, ¿cuántos cristales afectan? Nos dice Cristian, ¿cuántos cristales contiene el policristal? Pues miles, porque dependerá también del tamaño, ¿verdad? Hoy tenemos, por ejemplo, escalas nano, así que imagínense cómo son de pequeñitos. Así que dependiendo del tamaño, podemos tener miles de cristales o cientos de cristales, atendiendo a la masa también, ¿verdad? Presentes en un material. Diferencia: monocristal 1, policristal muchos. Ya que vimos que tenemos cristales reales en los materiales de ingeniería y que además puede afectar tener uno o varios cristales en el material, también podemos decir que la presencia de defectos influye en las propiedades. Notemos, por ejemplo, para cobre puro, una resistencia de 4800 PSI, la cual se modifica cuando se adiciona un 35% de zinc. Se eleva la resistencia hasta 63,000 por la acción del zinc. Del mismo modo, si en lugar de zinc se agrega aluminio, con apenas un 10% de aluminio, la resistencia se eleva hasta 60,000. Vea el cambio. ¿Cómo es entonces zinc y el aluminio actúan en el cobre para inducir esta respuesta? Al ver valores mayores, decimos las propiedades mejoran y por lo tanto los defectos son buenos. Esto implica que el término defecto no represente una connotación negativa, sino que se altera la regularidad, se rompe ese patrón que sigue el ordenamiento, pero se pueden obtener mejoras en el desempeño. Del mismo modo, ya que nos estaban preguntando el tamaño, cuántos cristales hay, no, Herbert, dice, las interferencias determinan las propiedades. No. Como vamos a ver en la siguiente clase, las interferencias obligan a aplicar una mayor carga para la deformación o interrumpen el flujo de electrones o afectan la reactividad. Cuando hablamos de alotropía es un ordenamiento, es qué patrón siguen los átomos, pero recordemos que ese ordenamiento responde a una temperatura determinada. Yo no tengo un material con distintos patrones a la misma temperatura. No,
a una temperatura X tiene un ordenamiento BCC, a una temperatura Y puede tener un ordenamiento FCC, pero no simultáneamente. Entonces, el análisis tiene que hacerse a una temperatura determinada. Cuando hablo de interferencias, me refiero a obstáculos que obligan a tener que aplicar una carga mayor para deformar o situaciones que impidan el flujo, que haya necesidad tal vez de aumentar la intensidad de la señal o que puedan afectar la reactividad, ¿verdad? Son dos cosas distintas. También, por ejemplo, en las propiedades influye, ya que estamos hablando de cuántos cristales hay, el tamaño. Por ejemplo, acá en un micrograno, los cristales son muy chiquititos. Mira el diámetro, 0.7 micras. Entonces, si esos cristales son tan chiquititos, ¿cuántos podrán haber en esta área? Sin embargo, si los cristales son grandes, por ejemplo acá, en promedio, tiene un tamaño de 8 micras, mire la diferencia. Quiere decir que acá hay menos cristales. Y aquí hay más cristales. Un tamaño intermedio, pues ni muchos ni tan poquitos, ¿verdad? Estamos en la zona intermedia. También el tamaño de cristal puede afectar la respuesta de un material porque son obstáculos y lo vamos a ver en la clase del día viernes. ¿Qué tipo de defecto vamos a estudiar? Bueno, entendemos por defecto, como ya lo hemos dicho antes, cualquier irregularidad. ¿Qué significa esto? Romper el orden. Cuando hablemos de irregularidad, es romper el orden, romper el patrón, ¿verdad? Un defecto viene siendo una oveja negra, pero con efectos benéficos. Pero también hay que considerar que al romper ese orden, ¿cuál es el área que afecta? ¿Será alrededor del átomo o será implicando a un grupo más grande de átomos? También ese aspecto es de considerar y por tanto, atendiendo a la dimensión que afecta, los defectos se clasifican en los siguientes tipos. Puntuales, que como su nombre lo indica, alrededor de un punto. Entre ellos vamos a estudiar, que es la clase de hoy, vacantes, átomos intersticiales, átomos sustitucionales e impurezas. Defectos lineales, alrededor de una línea. Si los defectos puntuales son de dimensión 0, pues los defectos lineales vienen siendo de dimensión 1, es una línea. Ahí estudiaremos las dislocaciones en sus dos variaciones, borde y tornillo. Cuando tenemos defectos en dos dimensiones, se denominan de superficie y conoceremos las irregularidades por la superficie externa, la superficie del cristal o del grano, las maclas y las fallas de apilamiento. Y cuando los defectos son de 3 dimensiones, se llaman volumétricos y estos son visibles al ojo. Mientras estos necesitamos microscopio, los defectos volumétricos por lo general se pueden ver a simple vista o con un microscopio de pocos aumentos. Ahí hablaremos de poros, fisuras e inclusiones. Este es en síntesis nuestro material de estudio de la unidad 3. ¿Cuál es la definición de defecto puntual? Pues ya dijimos, si es un defecto, rompe el orden. Y voy a enfatizar en esto, rompe el orden regular. Entonces, un defecto puntual es una discontinuidad. Discontinuidad
¿qué significa? Romper el orden. Pero esta discontinuidad puede involucrar uno o varios átomos. Aquí veremos cuál es el área de influencia. Porque esto va a afectar las propiedades y el comportamiento del material. ¿Será localizado o afecta a todo el material? Los defectos puntuales se generan por el movimiento de los átomos, como hemos dicho antes, por suministrar calor, por aplicar una fuerza, es decir, a través del procesamiento mecánico, pero también introduciendo impurezas u otro tipo de átomos para formar aleaciones. Recordemos que podemos trabajar con un elemento puro o podemos trabajar con una mezcla de un elemento con otros que responde al nombre de aleaciones para buscar modificar propiedades. La presencia de un defecto puntual al romper el orden regular, sabemos que quita este término perfecto, desaparece. Y por lo tanto, va a generar una distorsión en la red. ¿Qué entendemos por distorsión en la red? Que si tenemos un patrón regular, ya les he dicho, pues hay cierta dimensión que se conserva. Pero al tener un defecto puntual, esto se rompe. Entonces, bien puede ser que en la zona del defecto se haga más pequeña. Por ejemplo, acá, aquí se conserva A, pero aquí es más pequeña, aquí es más pequeña. Que en la zona del defecto se haga más pequeña o se haga más grande. Ya veremos la influencia del tamaño. Esta distorsión aplasta, comprime o estira los átomos alrededor. Y entonces, como hemos hablado antes, se genera un campo de esfuerzo. Ahí tenemos un obstáculo. Ese campo de esfuerzo es un obstáculo y eso demanda más energía del material. Y por eso es que se entiende que la resistencia mecánica se incrementa. Tema 2, hablaremos de las dislocaciones y su relación con la resistencia, así que dejaremos esto pendiente. Por supuesto, estudiar estos fenómenos implica modelarlos. Hay que entender cuál es la representación y qué variables involucran en ellos. Entonces, en el tema de los defectos puntuales, una de las ecuaciones más utilizadas es la ecuación de Arrhenius. Aquí tenemos a Stephen Arrhenius, ¿verdad? Ganador del premio Nobel de Química. Fue un químico físico excelente que a partir de algunos trabajos, bueno, en realidad él los comenzó, pero otra persona los impulsó y después él retomó, formuló esta ecuación. Es una expresión matemática que permite relacionar la velocidad, la cinética que existe en algunos procesos o reacciones con respecto a la temperatura. Tiene una forma exponencial, como pueden ver. La rapidez es igual a una constante por la exponencial de menos Q sobre RT. Ya vamos a ver qué significa cada término. Pero lo importante acá es denotar que cuando aumenta la temperatura, aumenta vibraciones térmicas y el número de vacantes. Es la dependencia que formuló Arrhenius con esta expresión muy utilizada en fisicoquímica, ¿verdad? La vamos a aplicar en vacantes, la vamos a aplicar en difusión, se aplica para relajación de materiales, también en el término de los polímeros, así que tiene mucha utilidad porque lo que está relacionando es cuál es la respuesta, cuál es la velocidad ante estos procesos
térmicos, inducidos térmicamente. Y también definir que la rapidez del proceso aumenta exponencialmente con la temperatura. Quiere decir que la temperatura es una de las variables pues, más importantes para controlar la cantidad, la presencia de defectos puntuales. Esa ecuación de Arrhenius con esa forma exponencial se puede linealizar. Entonces, al aplicar logaritmo natural, linealizamos. Y obtenemos una línea recta en la que cuando nosotros recordamos la ecuación de la línea recta, sabemos que hay un intercepto. En este caso corresponde al logaritmo de la constante. Sabemos que hay una variable independiente, la variable dependiente, y m, que significa pendiente. Y a través de la gráfica linealizada se identifica que la pendiente es igual al cociente menos Q sobre R, ¿verdad? Entonces vemos representado acá el recíproco de la temperatura, la rapidez, el logaritmo natural de la rapidez, y podemos deducir lo que nos dice. Mire, aquí está la temperatura, aquí aumenta. Que a medida que la temperatura aumenta, también aumenta esa rapidez, esa velocidad, esa cinética, esa cantidad de saltos que va a originar sitios vacíos, que va a originar puntos de látice desocupados, ¿verdad? Más temperatura, más energía para esos átomos, mayor frecuencia de saltos. Conozcamos un poco de los tipos de defectos puntuales. El primero del que vamos a hablar es la vacante. Vamos a ver, cuando hablamos de vacante, ¿qué se les viene a la mente? Espacio disponible. Muy bien, un espacio, un hueco, un espacio disponible. En los trabajos, por ejemplo, dice habrán vacantes. ¿Qué quiere decir eso? Que hay plazas, hay puestos desocupados. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de vacante o vacancia, que es otro término que se utiliza, nos vamos a referir al sitio atómico y esto es el punto de látice. Recuerde que nosotros tenemos un orden. Hay una sucesión de puntos que constituye el látice y en cada punto se asocia un átomo. Átomo, 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 ¿verdad? Ahí tenemos esta definición. Entonces, una vacante es un punto de látice donde falta un átomo. O más sencillo, un punto de látice desocupado, un sitio desocupado. Como hemos visto antes, este tipo de defecto se produce durante la solidificación. Es decir, que cuando se forman los primeros núcleos y se van adicionando las capas de sólidos, pues los átomos se van acomodando en las posiciones que corresponden a su nivel de energía, de esa transformación de líquido a sólido. Pero muchas veces los átomos no siguen ese orden regular, sino que van dejando esos espacios, ¿verdad? Entonces es cuando ocurren estas vacantes. También puede suceder un reordenamiento atómico, por ejemplo, por la aplicación de una fuerza. Si usted aplica una fuerza y desplaza este plano, porque aquí va para allá, esta hilera o plano de átomos, usted puede obligar a los átomos a ocupar nuevas posiciones y puede crear espacios desocupados. Ambas situaciones generan, ya sea por solidificación o reordenamiento, generan estas vacantes. La vemos representada como un sitio desocupado en el látice.
¿Y cómo puede modelarse el comportamiento de la vacante? Siguiendo la expresión de Arrhenius. Vemos la forma exponencial que hemos visto antes. Vea, NB igual a N o eta exponencial de menos Q sobre RT. Retrocedamos. Una variable acá, C, E, menos Q sobre RT. Vemos que las formas son similares, ¿verdad? Que esto es lo que representa la constante y aquí tenemos una variable que depende o se ve afectada de la temperatura. Y de la expresión de Arrhenius podemos tener diferentes formas, como por ejemplo la que tenemos acá abajo. Voy a poner el puntero. NB no cambia, eta o n se mantiene, la exponencial sigue, pero observe, aquí tenemos Q sub B y aquí tenemos E sub B. Aquí tenemos R y aquí tenemos K. Aquí tenemos T y aquí tenemos T. La forma de la expresión es similar, pero las variables cambian y eso es atendiendo a las unidades en las cuales se exprese, ya sea por un mol o por un electronvolt. Entonces tenemos esas dos formas que involucran el mismo fenómeno, que involucra la misma magnitud, pero en unidades diferentes. El número de vacantes en equilibrio se modela siguiendo la expresión de Arrhenius y veamos qué significa cada término. Tenemos en primer lugar eta sub B o N sub B, que representa cantidad de vacantes o sitios desocupados por unidad de volumen. Esto puede expresarse en metros cúbicos o centímetros cúbicos, ¿verdad? Siguiendo el sistema internacional. Eta o N es la cantidad de sitios de átomos por unidad de volumen. Entonces tenemos esa relación. Vamos a poner el lápiz. N me está diciendo todos los sitios, todos los puntos. Esa colección de puntos me va a dar N. Mientras que N sub B me va a referir a lo que están desocupados. Vamos a poner esto. Entonces, esta fracción me la va a representar N sub B. Sitios vacantes versus sitios que deberían estar ocupados por un átomo. También se expresan por unidad de volumen, por metro cúbico o por centímetro cúbico. Q sub B, la energía necesaria para producir un mol de vacantes. Entonces vemos acá el suministro de energía para que un mol de átomos salten. En síntesis, eso representa la energía requerida para que esos átomos salten y generen esos sitios desocupados o vacantes. ¿En qué unidades se expresa? ¿Calorías por mol o joule por mol? R corresponde a la constante universal de los gases, ya la conocen desde física y desde química técnica, y tiene el valor de 1.987 en calorías mol por Kelvin, o también 8.31 joule por mol por Kelvin. T corresponde a la temperatura absoluta expresada en Kelvin. Estas son las variables a considerar en el modelamiento de las vacantes. ¿Cómo se comporta esa creación de sitios desocupados por influencia de la temperatura? Como vimos que habían dos formas de expresar la ecuación de Arrhenius, pues tenemos aquí la otra ecuación. Sabemos que eta sub B y eta se refieren a los mismos conceptos. T continúa siendo la temperatura en Kelvin
Pero ahora, en términos de energía, tenemos E sub B, que representa la energía de activación, pero para formar una vacante. Mientras que en la anterior era para generar un mol de vacantes. Por eso es que aunque representen energía, se escriben las dos formas distintas. Una es por mol, otra es por vacante. Y K representa la constante de Boltzmann. 8.62 por 10 a la menos 5 electron-volt por Kelvin. Vemos que también relaciona lo mismo, ¿verdad? Calorías por mol por unidad de temperatura y lo mismo acá tenemos energía por unidad de temperatura ya que se hace referencia a una vacante. Término muy micro, muy particular versus la expresión más general. Veamos, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna duda? Si no, seguimos. Bien, tenemos ahora un problema sobre vacantes. Nos dice, calcular el número de vacantes por metro cúbico, ya vimos que se expresa por unidad de volumen, para el oro a 900 grados Celsius. La energía de activación para la formación de vacantes es de 0.98 electronvolt por átomo. Ajá, nos está diciendo que es por átomo. Ya nos vamos haciendo idea de qué ecuación vamos a utilizar. Además, la densidad y masa atómica del oro son 19.32 gramos por centímetro cúbico y 196.9 gramos por mol, respectivamente. Procedemos entonces a resolver este ejercicio. Tenemos en primer lugar que identificar la ecuación, ya que estamos viendo que las unidades se expresan por átomo, la energía necesaria para formar una vacante, entonces vamos a utilizar la ecuación de Arrhenius en esta forma. De aquí identificamos los datos. Tenemos, por ejemplo, que calcular. Nos pide acá el número de vacantes. Nos está pidiendo eta sub B. Pero para aplicar esta ecuación necesitamos conocer el valor de eta, como también el valor de la energía de activación. En este caso es un dato del problema. La constante de Boltzmann, que es un valor fijo, y la temperatura, que está dada en Celsius, y que para trabajar en la ecuación de Arrhenius debe ser en Kelvin. Por lo tanto, sumamos 273. Sí, es 273.15, pero el punto 15 no representa mayor variación. Por eso generalmente trabajamos con el número entero, ¿verdad? 273 para hacer la estimación. Si usted quiere trabajar de una manera rigurosa y ponerle el punto 15, pues puede ponerse. Pero por lo general nosotros trabajamos con el valor entero, porque solo es una estimación. Bueno, ¿cómo procedemos? Ya vimos que tenemos que determinar este valor de eta, porque es lo único que necesitamos. Ya tenemos E sub B, ya tenemos K, tenemos T, pero necesitamos determinar eta. ¿Cómo hacemos para determinar eta? Ya que nos dice que representa la cantidad de sitios ideales, la cantidad de puntos de látice donde idealmente debería de existir un átomo. Y se expresa como concentración por unidad de volumen. Entonces vamos a referir este término a un número de átomos o un número de sitios ocupados por los átomos, idealmente, sobre el volumen. Pero para facilitar nuestros cálculos, vamos a asumir un volumen unitario. Esto es asumido. Es como un volumen de control. Esta es una táctica frecuentemente utilizada
ajustada para asumir ese volumen unitario. Por lo tanto, de la definición de densidad, que es igual a masa sobre volumen, voy a despejar la masa y voy a tener que la masa es igual a densidad por volumen. ¿Por qué hago esto? Porque el problema me da dos datos. Me da el dato de densidad y me da el dato de masa atómica. Entonces, puedo aplicar el concepto de mol, pero necesito la masa y esa la obtengo a partir del valor de densidad y el volumen unitario que he asumido. Con una densidad de 19.32 gramos por centímetro cúbico y un volumen de 1, si me está diciendo, pero mire, usted no se fijó que aquí le dice que calcule el número de vacantes por metro cúbico. Claro, pero la densidad está dada por centímetros cúbicos. Entonces voy a trabajar con esto y después hago la conversión, ¿verdad? Aunque puedo hacerla desde un principio. En ciencia de materiales no hay una sola forma de resolver los problemas. Las respuestas son aproximadas, pero pueden existir más de una forma o de un método para resolver. Y eso nos vamos a ir dando cuenta en toda la asignatura. Pues al operar, masa 19.32 gramos. Y ya tengo el valor de la masa. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Aplicar el concepto de mol. ¿Y qué me dice el concepto de mol? Que en la masa atómica, esta es la masa atómica, hay contenido un número de Avogadro, que es una constante, de átomos. ¿A cuánto equivale el número de Avogadro? 6.022 por 10 a la 23. Entonces, establezco la siguiente relación de proporcionalidad. Si en esta masa, que es una mol, 196.9 gramos, hay 6.022 por 10 a la 23 átomos, en esta masa que acabo de calcular, 1932 gramos, ¿cuántos átomos debería idealmente haber? ¿Verdad? ¿Cuántos sitios deben existir en esa red? Y entonces voy a resolver esta sencilla regla de proporcionalidad, multiplicando 1932 por 6.022 por 10 a la 23 y dividiendo ese producto por el valor de la masa. Entonces, calculemos todos. Quiero ver cuánto les da. Vamos a ver quién calcula primero. ¿Quién calcula primero? Vamos a ver. ¿Quién tiene los dedos más rápidos? 5.91 por 10 a la 22. Muy bien, muy bien. Ya veo que tienen dedos rápidos, ¿verdad? Marcos, recordemos que después de ese 0 hay un 8 y estamos hablando de un exponente bastante alto. Entonces, fíjense que tenemos, yo voy a poner la respuesta completa, es esto. ¿Y por qué es la importancia del redondeo? Aquí nos dijo, yo no me fijé porque tengo pantalla completa, pero nos dice 5.91 por 10 a la 22. ¿Y qué significa esto? Que hay 22 posiciones después de ese punto, o sea que hay 5.91, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y siga contando. Entonces no puedo redondear a 5.90 porque mire, esta cifra es mayor que 5 y todos estos ceros, el error de redondear a 5.90 no es tan pequeño ni tan sencillo, ¿verdad? Entonces mucho ojo cuando redondeemos cantidades que involucren estos exponentes tan altos, ¿verdad? Porque ahí son trillones y sepa que cuántas cantidades de diferencia, ¿verdad? Mucho ojo. Pues bien,
la respuesta 5.91 por 10 a la 22. Pues gracias a Marcos y a quien respondió. Ahora continuamos. Ya tenemos el valor de eta y dijimos, necesitamos determinar este valor para encontrar este. Bueno, gracias Marcos. Entonces, continuamos. Sustituyamos. Entonces, solo voy a sustituir los valores respectivos. 5.91 por 10 a la 22. Por lo general, cuando tratamos estos temas, y ustedes pueden repasar en casita, trabajamos con 3 o 4 dígitos, porque fíjese que es bastante sensible por la notación exponencial y las diferencias en respuestas son bien grandes. Entonces, mucho ojo. Trabajamos con 3 o 4 cifras. ¿Qué ponemos acá? La exponencial negativa, la energía de activación 0.98, la constante de Boltzmann 8.62 por 10 a la menos 5 y la temperatura que eran 900 más 273, 1173. ¿Cuánto nos da la respuesta? Vamos a ver quién tiene los dedos más rápidos de la clase y la calculadora más potente. Una buena inversión para ingeniería es una calculadora que les ayude a optimizar el tiempo, ¿verdad? Así que gracias Marcos, muy bien, es necesario. ¿Cuánto nos da este producto? De 5.91 por 10 a la 22 por la exponencial de menos 0.98. Recuerde que esto es esto. Menos 0.98, la base de los neperianos. 8.62 por 10 a la menos 5 y 1173. ¿Verdad? Ahí tenemos la gran E. A mí me da 3.6503 por 10 a la 18. Ajá. Vaya, muy bien. Muy bien. Firme. ¿Y a usted? ¿Quién más? ¿Quién más? Eso me dio. Vaya, muy bien. Entonces termino yo acá de copiar por 10 a la 18. Pero, ojo, que aquí tenemos por centímetro y el problema nos dice por metro. Entonces, hacemos la conversión. Acá tenemos un metro cúbico, 100 centímetros al cubo. Y ojo que hay que elevar al cubo este 100. ¿Cuál será entonces la respuesta definitiva? Expresada en sitios por metro cúbico. Sería 3.6503 por 10 a la 24. Vaya, muy bien. Y esta entonces, gracias, esta es la respuesta, ¿verdad? 3.6503 por 10 a la 24, sitios vacantes por metro cúbico. De esta forma se aplica la ecuación de Arrhenius. ¿Preguntas? ¿Micrófono o chat? En la diapositiva anterior, ingeniera, ¿cómo sacó el último dato? El último dato nada más.
El último es el 591. Sí, parece que mencionó una división, por ahí no le capté. Ya voy. Vaya, voy a borrar aquí. Va, entonces lo saqué de esta forma. Aquí es la relación, la regla de 3. 6.022 por 10 a la 23, que es la cantidad de átomos en una mol o en la masa atómica, 196.9, y en la masa de 1932 gramos habrá una cantidad X, y aquí tengo que poner átomos también, ¿verdad? Hay cantidad eta en este caso. Entonces, para despejar esto, multiplico, lo voy a hacer acá. Es igual a 1932 por la constante de Avogadro. Aquí le voy a poner Avogadro para no estar copiando todo esto, 6.022 por 10 a la 23, y lo divido por este término, 196.9. De esta forma, encontramos el valor de 5.91 por 10 a la 22, creo que era. Sí, a la 22. ¿Por qué usé el número de Avogadro? Porque es concepto de mol. ¿Qué nos dice el concepto de mol? En toda masa atómica de cualquier elemento hay contenido un número de Avogadro, de átomos, de moléculas, etc. Y el número de Avogadro es una constante que vamos a usar este valor porque tiene más dígitos, ¿verdad? Tiene más de estas tres cifras, pero nosotros utilizaremos este valor. 6.022 por 10 a la 23. ¿Cuándo se usa la otra fórmula? Cuando sea por mol, en este caso porque nos pedían y la energía estaba expresada en electronvolt. Usamos la otra fórmula cuando la energía sea expresada por mol. Así que esa es la diferencia porque la forma es la misma. Pero la expresión de la energía, las unidades son las que cambian. Cuando es en forma unitaria, para una vacante o cuando es para una mol de vacantes. Bien, no sé si quedó claro esto. No puedo ver quién pregunta porque tengo solo el chat. Y quiero ver, no sé si tienen alguna pregunta más para continuar. Todo claro. Bueno, qué bien. Seguimos entonces. Conozcamos los tipos de defectos. Ya vimos vacante, pero no necesariamente vamos a trabajar con sustancias puras o con un solo tipo de átomos. En un material pueden existir más de un tipo de átomos porque se han fabricado con esa intención. Denominamos defecto intersticial a un átomo en un cristal que ya vimos que es una región en la que tiene un orden y una orientación definida, pero en este caso el átomo se ha desplazado a un sitio que no es del orden regular. Recordemos, ¿por qué está formada la red? Por estos puntos. Pero aquí notamos que el átomo, este de aquí, está ocupando una posición que no es regular. A esta posición no regular se le denomina lugar intersticial, porque es un lugar que se forma entre los grupos de átomos. El espacio que queda entre el orden de los átomos, entre cómo se han ubicado en el espacio, esos sitios sin llenar, ese espacio sin ocupar, se le llama intersticio. Y como podemos observar,
El átomo que ocupa el lugar intersticial es distinto al átomo que forma la red base, porque hay un criterio, hay una restricción, y es el tamaño. Estos espacios entre la disposición espacial de los átomos, que únicamente aquellos elementos que tengan un radio atómico menor a 1 Armstrong o a 0.8 Armstrong pueden caber en ellos. Ejemplo de estos elementos: carbono, nitrógeno y el oxígeno. Como podemos ver en un arreglo, podemos decir esto es una celda FCC o es un plano central de una celda BCC. Pues aquí estos son espacios entre átomos y aquí se ocupan esos sitios intersticiales. Estos sitios se han cuantificado en cada tipo de arreglo cristalino. ¿Por qué? Porque es necesario conocer qué cantidad de átomos puede ocupar estos espacios y cuál va a ser el efecto en las propiedades del material. El ejemplo más claro de una aleación es el acero, porque tiene un carbono disuelto intersticialmente. Entonces, en cada tipo de arreglo se han definido la cantidad de intersticios. La tabla nos muestra, para la celda BCC hay 12 intersticios tetraédricos y 6 intersticios octaédricos. Entonces vemos que también los espacios atienden a tipos. Intersticios tetraédricos, como su nombre lo indica, se forman entre grupos de 4 átomos. Y tenemos la representación acá. 1, 2, 3, 4. Los cuatro átomos forman una pirámide. Y este círculo en rojo representa el intersticio o el espacio. Espacios de este tipo hay 12 en la celda BCC, 8 en la celda FCC y 12 en la celda HCP. Y el otro tipo es un intersticio octaédrico. En este intersticio, este sitio se forma, pero aunque su nombre diga octa, se forma entre 6 átomos. 4 porque forma una figura de 4 lados. Esto es un tetraedro. Y el intersticio octaédrico porque se forma un octaedro en grupos de 6 átomos. Contémoslos. 1, 2, 3, este que está atrás 4, 5, 6. 6 átomos que generan que ahí en el centro se forme un intersticio. De este tipo existen 6 en la estructura BCC, 4 en la FCC y 6 en la HCP. Ejemplos de los sitios y cómo se forman en estructuras FCC y BCC se muestran en la figura. Aquí vemos entre 6 átomos que se forma el intersticio octaédrico. Este es el intersticio octaédrico en el centro de la celda. Vemos el intersticio octaédrico en la cara superior de la BCC. Vemos el intersticio tetraédrico abajo del vértice de la celda FCC y también acá en la celda BCC. Estos son ejemplos de cómo se forman estos intersticios y las agrupaciones de átomos que se hacen. No necesariamente con los átomos de la celda, sino también con átomos de otras celdas. En esta figura vemos la ubicación de los intersticios octaédricos y tetraédricos de la celda FCC. Entonces aquí tenemos estos que son los octaédricos y estos de aquí que son los tetraédricos. Este es tetra, este es tetra, este es tetra. Son 8 en total. Vamos a ver, el otro tiene que estar aquí atrás y estos de acá.
¿verdad? Que los- Entonces, verificamos las posiciones. Como puede verse, recordemos que las celdas no están aisladas. Aquí hay una ecuación y este intersticio quedaría dividido. Una parte sería para esta celda, otra parte para esta celda y para las celdas que están por encima de estas dos. Entonces, los intersticios pueden estar internos dentro de los límites de la celda o pueden compartirse con celdas adyacentes. Así como calcularon la cantidad de átomos por celda, del mismo modo se calculan la cantidad de intersticios, sumando todas las porciones de acuerdo a la posición. El tercer tipo de defecto, ya vimos, vacante, intersticio, y ahora vamos a hablar del defecto sustitucional. ¿Qué entendemos con el término sustitución? Un reemplazo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en este defecto hay un átomo que reemplaza en la posición del látice. Pero tienen que pertenecer a especies distintas. Porque solo ser reemplazado, eso se llama autodifusión, ¿verdad? Solamente sería cambio de posición. Pero si hablamos de defecto sustitucional, como notamos en las imágenes, aquí tenemos pues dos tipos de átomos. Tenemos aquí estos átomos amarillos que representan el oro, estos átomos naranjas que representan al cobre y vemos que hay presencia de ambos en la celda. El oro puede ocupar la posición de vértice como también la posición de centro de cara. Esta es una distribución desordenada. El cobre, igual, posición de centro de cara o posición de vértice. Esto es aleatorio. Pero también puede tenerse una distribución ordenada en la que el oro ocupa las posiciones de vértice y el cobre la de centro de las caras, ¿verdad? Entonces, podemos tener esas dos situaciones. Ese reemplazo ordenado o un reemplazo aleatorio o desordenado. Pero ¿cuál es la importancia de conocer los defectos sustitucionales e intersticiales? Que el romper el orden regular crea una distorsión. Pero, ¿cómo es la naturaleza de esta distorsión? Aquí vemos dos átomos sustitucionales, pero de diferente tamaño. Se trata de la misma red donde hay una regularidad. Pero vea cómo afecta. Primer caso, átomo más grande es este. Observamos que la presencia de un átomo más grande afecta porque ahora ya no mantenemos esa distancia de equilibrio, sino que ahora esta se ve reducida porque la presencia de un átomo de mayor tamaño empuja a los demás, comprime los átomos alrededor y ya no tenemos esta trayectoria regular, sino que ahora vemos que se van creando la distorsión. El cambio en esas distancias es lo que reconocemos como distorsión. Entonces vamos creando acá, ¿verdad? Que aquí es A, pero esto es A2', es más pequeño, están más cerca. Esta es la distorsión. Ejemplo 2, átomo más pequeño. ¿Qué sucede con un átomo sustitucional más pequeño? ¿Qué tenemos aquí? A', distinto a la distancia de equilibrio. ¿Qué vemos acá? A',
y aquí vemos un A2'. ¿Qué implica? Recuerde que los átomos tampoco están aislados, están enlazados y entonces la presencia de un átomo más pequeño atrae, estira, obliga a los átomos a acercarse. Por lo tanto, cuando tenemos un átomo más grande, alrededor que comprime a los otros átomos se crean líneas así. Y esto es un campo de esfuerzo. Campo de esfuerzo. Pero como los átomos están apretados, un campo de esfuerzo de compresión. En este caso, como el átomo es más chiquito, pues el efecto es diferente, atrae. Entonces hace eso. Y se crea, al igual que en esta situación, un campo de esfuerzo. Pero como el enlace jala al resto de átomos, queda bajo tensión. Entonces la naturaleza del campo de esfuerzo es distinta. Aquí es compresión, los átomos están apretados. Acá es tensión porque los átomos están siendo jalados o atraídos. En realidad no importa la naturaleza del campo de esfuerzo, sino la distorsión que se crea. Y de esa forma obliga a modificar la respuesta del material. Este concepto lo vamos a entender mejor en la próxima clase. Por ahora que nos quede claro que la presencia de un átomo sustitucional de diferente tamaño va a crear una distorsión en la red. Veamos entonces, ¿cómo se afectan? ¿Cómo se afectan las propiedades, las características por la presencia de los defectos puntuales? Comencemos con el primer ejemplo, el defecto sustitucional, porque ¿qué podemos decir de la vacante? ¿En qué sentido afecta la vacante? Afecta en términos de masa, porque es un sitio desocupado. Entonces, vamos a tener menor masa. Y esta es la causa de la diferencia entre la densidad teórica y la densidad medida experimentalmente, que aquí hay vacantes. Y en la teórica es ideal. Entonces, la presencia de las vacantes que afecta la masa puede influir en algunas características o propiedades como la densidad. En términos del defecto sustitucional, ¿cómo se afecta? Pues también al tener un átomo de reemplazo, hay dos especies distintas. Dijimos, aquí hay oro y este es cobre. El oro tiene una masa. El cobre tiene otra masa. El oro tiene un radio. El cobre tiene otro radio. Entonces, se rompe ese patrón de regularidad, como ya hemos visto, pero también se afecta en términos de la masa. ¿Cuántos átomos existen de cada especie aquí? De todos estos átomos vemos que hay una fracción ocupada por átomos de cobre y otra ocupada por átomos de oro. Entonces decimos, en términos de defectos sustitucionales, la cantidad de átomos en una celda será igual a los átomos de la especie base de la red más los átomos que han sido reemplazados, porque existen de los dos tipos en la celda. Por ejemplo, para la celda FCC, ¿cuántos átomos contiene por celda unitaria? De las clases, sabemos que son 4. No puede excederse esa cantidad. Entonces, la presencia de átomos sustitucionales afecta a la cantidad de átomos de la red base y la expresión sería de la siguiente forma. Átomos, no, perdón, aquí es 4 menos. Vamos a borrar. Aquí. Entonces,
De aquí de un simple despeje tendríamos que esto es igual a 4 menos la cantidad de átomos sustitucionales más los átomos sustitucionales para totalizar los 4. ¿Cómo lo podríamos hacer aquí? Pues aquí tendríamos que ver cuántos de oro ocupan posición de vértice. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 de vértice y de vértice la contribución es 1/8. Más cuántos de cobre ocupan la posición de centro de cara. Entonces vemos aquí, bueno, de vértice cuántos hay. De oro estoy. Oro de vértice. Ahora, oro en centro de cara. Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. 3. Más 3 de centro de cara y la contribución es de 1/2. Y de esta forma tendríamos los átomos de oro. Y habría que hacer lo mismo con los átomos de cobre, pero la suma de todas estas fracciones no debe exceder los 4 átomos que contiene la estructura FCC. Eso es de regla. A ustedes les corresponde en casita determinarlo, pero para una estructura BCC. Yo voy a pintar este. Vamos a suponer que este átomo es de una especie distinta. ¿Cómo sería la expresión para la cantidad de átomos en esta situación? ¿Qué hay con los defectos intersticiales? Aquí la situación cambia. Tenemos esta imagen, por ejemplo. Entonces, los defectos intersticiales, como podemos ver, se forman en huecos. Entonces, cuando hablamos de la cantidad de átomos por celda unitaria, va a incluir tanto los átomos de la celda, la base, como los átomos intersticiales. Para la celda FCC tenemos, por ejemplo, que los átomos por celda son 4, más la cantidad de átomos intersticiales. ¿Cuántos hay aquí? 2, 4, 6, 8. Todos están internos, contribuyen unitariamente 8. En total, ¿cuál será la cantidad de átomos aquí? 12. Para los átomos intersticiales sí puede excederse lo que contiene cada celda porque están ocupando espacios desocupados, espacios entre ese ordenamiento de átomos. Podemos decir, del espacio, ¿recuerdan el factor de empaquetamiento? Lo estamos mejorando al ocupar los intersticios. De tarea, a ustedes les corresponde desarrollar el ejercicio, pero para el átomo en su arreglo BCC. Átomo intersticial en arreglo BCC. Como ya hemos visto, ¿cómo afecta el factor de empaquetamiento atómico? Por la cantidad de átomos. ¿Cómo sería ahora la nueva expresión? Tendría que ser el número de átomos de la especie A por el volumen del átomo A más el número de átomos de la especie B por el volumen de ese átomo. Y todo esto sobre el volumen de la celda unitaria. De esta forma, afectaría la expresión para el factor de empaquetamiento, porque la cantidad de átomos ahora se considera la presencia de las diversas especies, ya sea sustitucional o intersticial, o incluso si hay vacante. ¿Cómo si hay vacante? Porque la masa se ve afectada. Idealmente, por ejemplo, en FCC hay 4 átomos, pero si hay una vacante de un vértice, hay 1/8 menos. Y esa sería la cantidad de átomos real que tendríamos. Por lo tanto, el factor del empaquetamiento también se ve afectado. La densidad, como ya hemos hablado,
se afecta por la masa de los átomos presentes en la celda. Entonces, del mismo modo se desglosa. Vamos a tener el número de átomos de la especie A por su correspondiente masa atómica más el número de átomos de la especie B por su correspondiente masa atómica. En el denominador, constante de Avogadro, volumen celda unitaria, ¿verdad? En este caso, hay dos especies, sustitucional o intersticialmente. ¿Cómo afecta la vacante? Afecta a que hay menos masa en la celda. Menos masa en la celda unitaria. Como vemos, cantidad de átomos, factor de empaquetamiento, densidad, son características que se ven afectadas por la presencia de defectos puntuales. También las propiedades o respuestas se ven afectadas y esas vamos a irlas conociendo a lo largo de la asignatura. No solo los metales presentan defectos, sino también los cristales iónicos. Pero en este tipo de materiales hay una particularidad. Hay que mantener la neutralidad de carga. Recordemos que los materiales iónicos deben ser eléctricamente neutros. Por lo tanto, no es cuestión que va a faltar un catión o va a faltar un anión. Los defectos se categorizan de la siguiente forma. Tenemos el defecto Schottky porque falta un par de vacantes. Hay una vacante de anión y una vacante de catión. ¿Para qué? Para mantener la neutralidad de carga. Ahí podemos ver una vacante aquí y otra vacante acá. Y el defecto Frenkel, que simplemente es un desplazamiento de un catión a otro intersticio, ¿verdad? O a otra posición que no es la que le corresponde, dejando tras de sí ese hueco. A esta distribución se le conoce defecto Frenkel, que involucra un catión intersticial y una vacante. ¿Cuáles son las diferencias? Que aquí faltan átomos, entonces hay menor masa. En cambio aquí, como solo hay desplazamiento, la masa se mantiene y la densidad no se afecta. En este caso, sí, la densidad disminuiría por la presencia de esa vacante, de ese par de vacantes. Y finalizamos con las características de los dos tipos de defectos en los cristales iónicos. Como ya lo dijimos antes, el defecto Schottky es un par de vacantes, anión-catión, y debe crearse este par para mantener esa neutralidad de carga. Esa suma de las contribuciones de cationes y de aniones deben totalizar 0. Por lo tanto, las vacantes se deben crear en esa proporción y mantener la neutralidad. Y para ello, pues hay que perderlos, ¿verdad? Bueno, un neutrón y un electrón es aquí, un electrón. Y el defecto Frenkel, que es un defecto combinado vacante-intersticio. Un ion salta de la posición a un sitio dejando tras de sí ese hueco que conocemos como vacante y como hemos visto, la masa se conserva y la densidad no resulta afectada. Unidad 8, retomamos defectos y ahí veremos las irregularidades en las propiedades de los materiales. Bien, terminamos entonces acá nuestra clase. Yo regreso al aula.